que se ha generado en México y en el resto del mundo. México pone fin ya a la emergencia sanitaria, así lo dio a conocer el subsecretario Hugo López-Gatell hoy por la mañana. Dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2020, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. Decreto que ya fue publicado en el diario oficial en su edición vespertina, publicado el 09-05 del 2023, en la edición vespertina, donde pues se alcanza a observar los considerandos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en el ejercicio de sus facultades pues ya da por sentado lo que escuchábamos por parte del subsecretario, y con eso concluye pues la emergencia sanitaria a partir de lo que dio a conocer el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud. El presidente sostiene una videollamada con su homólogo Joe Biden. Trataron varios temas, el tráfico de drogas, armas, migración, la migración en un tema o en un sentido más humanista. Y a horas de que concluye el título 42, se acuerdan colaborar entre ambas naciones. Está llegando muchísima gente de Centroamérica y de Sudamérica, y esto se puede convertir, ya de por sí es una crisis humanitaria, puede elevarse a otro nivel si no se toman las decisiones correctas. Autoridades de Estados Unidos reportan cerca, escúchelo bien, de 10,000 migrantes a lo largo de la frontera con México, por lo que advierten que las detenciones van a aumentar, van a sin duda aumentar. Y esto va a ser lo que va a estar ocurriendo durante las próximas horas, por desgracia. Estados Unidos, ya lo anunciaba la semana pasada, despliega a más de 1,500 militares para apoyar tareas administrativas y también que se apoye a los agentes de la patrulla fronteriza. El presidente López Obrador, pues, en la respuesta que da de lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala lo siguiente. No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense con ponerle la plana al Poder Legislativo. No violaron absolutamente nada, pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley. Los ministros que están al servicio de una minoría rapaz no han podido, como quisieran, ¿no?, atarme de pies y brazos. Bueno, es lo que señala el presidente López Obrador. Vamos a la pausa comercial. Vamos a regresar con el detalle de toda la información y, por supuesto, los invitados, las charlas, los análisis, todo lo que tenemos preparado. La pausa breve, ya volvemos. La noche con 8 minutos es el tiempo del centro del país. Seguimos en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Lo saluda Jaime Núñez. Ya le decíamos, hace unos minutos escuchábamos al doctor Curcio platicar sobre todo lo que está ocurriendo allá en España, en Valencia, en esta reunión de rectores. En unos minutos más nuevamente recuperaremos una charla que tuvo interesante de lo que está sucediendo allá en España. Como interesante es lo que está ocurriendo en el Congreso de la Ciudad de México, en la permanente, la discusión que se dio el día de hoy sobre lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los puntos de vista que se han dado tanto de la oposición como del partido en el poder y de los partidos que lo acompañan, especialistas quienes han celebrado lo que sucedió en la Suprema Corte, otros también han criticado lo que sucedió en la Suprema Corte. Es un país muy diverso y pues hay que ponderar todo esto y escuchar a todas las voces. Es momento también de escuchar al presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, a quien recibo con mucho gusto, y leo un mensaje que subió en sus redes sociales cuando el día de ayer a las 10 de la noche con 54 minutos pone: rechazamos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desechar el Plan B de la reforma electoral. Los poderes de la Unión tienen la obligación de estar con el pueblo de México, no con intereses particulares o élites antidemocráticas. El pueblo pone y el pueblo quita. Presidente, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches.
Jaime, qué gusto saludarte, gracias a Radio Fórmula, excelente noche. Estoy para servirte, Jaime. Pues primero la visión que se tiene de lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Hoy veíamos una intensa discusión, posicionamientos, posturas, debate al interior del Senado de la República en torno a lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, nosotros consideramos que la Suprema Corte está actuando con exceso en sus resoluciones, que está dejando de lado la postura jurídica y está entrando al terreno de lo político. ¿Y por qué lo afirmamos? Porque los diputados, que es el argumento con el que la Corte señala que no hubo un proceso correcto en esta minuta, la Suprema Corte no le da importancia al respeto del marco normativo, que se ha dado un poder autónomo, el poder legislativo, un poder emanado de las y los mexicanos. Nosotros somos electos por los mexicanos y la ley orgánica, tanto del poder legislativo, pero la ley orgánica de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, tiene los procedimientos muy definidos. En el caso de los diputados, ellos pueden, por carácter de obvia y urgente resolución, proceder a emitir una votación en el Pleno sin pasar a las comisiones. Nosotros necesitamos 2/3 partes. Sin embargo, los diputados cumplieron con la ley. Ellos no violentaron ningún acuerdo, ningún reglamento. Su conducta fue apegada a derecho, a la norma que rige a la Cámara de Diputados, norma que ellos no aprobaron. La norma con la que los diputados actúan es una norma que tiene un origen en otras legislaturas. Nosotros también tenemos una ley orgánica del Senado de la República que fue aprobada en otras legislaturas y con esa trabajamos. La Cámara, el Poder Judicial, al argumentar que se violó el procedimiento en la Cámara de Diputados, deja de lado el reconocimiento a la aprobación de una norma en la Cámara de Diputados y en el Senado que rige nuestro actuar. Entonces nosotros consideramos que está violentando el marco normativo que nos rige. Y digo que el Poder Judicial no se limita, no tiene límites en su actuar, y te pongo como ejemplo que nadie en este momento puede cuestionar a la Corte, porque la Judicatura, que es el órgano regulador que analiza los excesos, los abusos, la falta de transparencia que podría haber en el Poder Judicial, pues es inexistente, porque la Judicatura está bajo la propia responsabilidad de quien preside la Corte, es decir, son juez y parte. Un órgano que debería de regular el proceder correcto o incorrecto de la Corte está en manos de la propia presidencia de la Corte. Entonces, estamos ante el desamparo de un órgano que debería de regular el funcionamiento correcto o incorrecto de ese poder. Así es que la Corte, desde mi punto de vista, comete un exceso en el análisis y entra al terreno político en lugar de proceder con una conducta estrictamente legal. Presidente, pero no es, poniendo estas ponderaciones sobre la mesa, ¿no ocurre lo mismo cuando el Ejecutivo veta, por ejemplo, lo que ocurrió con el Ejecutivo al vetar la decisión que sucedió en una votación, en un acuerdo, en una discusión política al interior del Senado de la República, el nombramiento de dos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información? El Ejecutivo los veta. ¿No entonces también el Ejecutivo está haciendo las labores del Ejecutivo y está legislando desde el Ejecutivo?
Qué bueno que comentas esto, porque el derecho al veto no le compete al Poder Judicial. Estrictamente tú estás hablando de una facultad constitucional, está establecido en la Constitución. El veto constitucional a una disposición en la Cámara de Diputados o en el Senado, en el Congreso, es una facultad presidencial. Bueno, si no queremos que haya veto presidencial, hay que eliminar esa disposición de la Constitución, como eliminamos la condonación de impuestos. La condonación de impuestos era una facultad que tenía exclusiva el Poder Ejecutivo, pero está establecido en la Constitución. Sí, el presidente tiene derecho a vetar una ley, pero el Poder Judicial no. Y hay que dejar en claro, el Poder Judicial emana de un acuerdo de un poder, que es el poder legislativo. Los ministros son electos por acuerdo del Senado. Los senadores, los diputados somos electos por la población. El Poder Ejecutivo, federal, estatal y municipal, es electo por los ciudadanos. Por eso es que presenté una iniciativa. Comparto con el presidente Andrés Manuel la necesidad de democratizar. Uno, de separar a la judicatura. La judicatura, para que realmente se convierta en un órgano que limite el abuso, el exceso de la Corte, tiene que estar separado de la presidencia de la Corte. Y dos, para que haya transparencia, desde luego que necesitamos que la judicatura no tenga el control de la misma como un órgano regulador, no lo tenga la propia presidencia de la Corte. Y necesitamos también que el órgano judicial, los ministros de la Corte sean electos, como sucede en otros países, los jueces electos y los ministros de la Corte electos. Es una propuesta. En esa propuesta podría abrirse muchas situaciones. ¿Quién apoyaría una campaña de un ministro? ¿Cuáles serían los recursos? ¿Cómo se fiscalizaría? ¿Quién estaría detrás de ese dinero? Vaya, se abren también puertas que en el afán de que todo se democratice, presidente. Estamos platicando con el presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta. Pues se abren otras puertas y se abren otros riesgos, ¿no? Te voy a explicar que la iniciativa que presenté en abril de este año es una iniciativa que no tiene problema en el proceso de elección, porque no tiene problema porque no serían electos los representantes del Poder Judicial a través de los procesos partidarios. Es muy simple. Primero, tiene que haber la idoneidad para ocupar un cargo de ministro de la Corte o de juez. Ese sentido de idoneidad implica una serie de requisitos, como es tener experiencia en materia jurídica, tener vida proba, es decir, que tenga una conducta intachable. Lo que se pide para elegir a los jueces, tener un conjunto de elementos que le permitan a quien va a elegir, que en este caso son los ciudadanos, la certeza de que quien llegue a ser electo juez o magistrado o ministro va a conocer de la materia jurídica. Y la otra, no habría campaña, no tiene por qué haber campaña. El órgano electoral daría a conocer a los ciudadanos quienes cumplen con esa idoneidad, y en el mismo proceso electoral que se elige a diputados federales para el ámbito federal, o diputados locales en el ámbito local, o presidentes de la República o gobernador, bajo ese mismo sentido se podrían elegir a los magistrados, a los ministros o a los jueces. No hay por qué hacer campaña, no hay por qué desviar recursos, no hay por qué meter a los partidos políticos. Lo que hay que hacer es calificar la idoneidad de ellos. Seguramente habrá quien no esté de acuerdo con esos procedimientos, pero esta propuesta es una propuesta democrática. ¿Por qué no darle la confianza al ciudadano para que ellos elijan? Una vez que califica un hombre o una mujer que conoce de la materia jurídica, ¿por qué no
como sucede en España, como sucede en Bolivia, como sucede en algunos cargos judiciales en Estados Unidos. ¿Por qué no le podemos dar la confianza a la población para que ellos elijan al Poder Judicial? Hoy el Poder Judicial es el órgano del Estado mexicano que menos transparencia tiene, que constituyen una aristocracia que es costosísima para el país y no tienen transparencia. Hay fideicomisos públicos que ejerce la judicatura, que ejerce el Poder Judicial, que tienen fondos por más de 20,000 millones de pesos y nadie sabe cuál es el uso de esos recursos. Bueno, pues es hora de plantear una reforma integral al Poder Judicial. Y lo vamos a hacer, lo vamos a plantear y vamos a hacer los procedimientos y vamos a debatir sobre este tema. Sin duda. Presidente, hoy el senador Ricardo Monreal, al hacer uso de la palabra en la tribuna, tenía un debate, una discusión con el diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Triana. En algún momento señala que las facultades que tiene el Senado de la República para citar a comparecer a los ministros de la Corte, incluso habló de juicio político, ya subió otro video donde dice que esto no es una amenaza, pero ¿cómo debe ser leído esto y cómo debe de ser asumido esto que señala el senador Monreal? ¿Ustedes acompañarían una presentación de los ministros ante la Cámara de Senadores y podrían también asumir un juicio político para ellos? ¿Por qué suena extraño que un juez o que un magistrado o ministro de la Corte comparezca ante la autoridad que lo eligió? Si nosotros elegimos a un magistrado o a un ministro, si el origen de su cargo es el Senado, ¿por qué el Senado no puede tener facultades para regular su funcionamiento? Si la judicatura, que debiera ser el órgano que limita el actuar de un representante del Poder Judicial, no lo hace porque son juez y parte, porque es lo mismo, porque no hay transparencia, porque no hay rendición de cuentas, porque no acotan su actuar, ¿por qué no hacerlo el Senado de la República? El Senado de la República tiene facultades para hacer comparecer a un secretario de Estado, a un representante del poder ejecutivo. La Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, hacen la revisión del ejercicio del gasto. ¿Por qué no los diputados pueden hacer comparecer a un integrante de la judicatura que ejerce las funciones de tesorero para que explique en qué se han gastado o cómo tienen invertido esos 20,000 millones de pesos que es recurso de los mexicanos, no es dinero de los jueces ni de los ministros de la Corte? ¿Por qué para el Poder Ejecutivo la transparencia es una obligación? ¿Por qué para el Poder Legislativo la transparencia tiene que ser una obligación? ¿Y por qué para el Poder Judicial que comparezcan o que cumplan con las normas de transparencia nos suena raro? Pues no sí. Son un poder supremo, son entes del Estado mexicano. En ese sentido lo entiendo, senador, y los detractores de esto, y habrá quien diga, bueno, está bien, ¿y por qué no se llama a rendir cuentas a los secretarios, por ejemplo, de Marina y de la Armada, que ya hay facultades para eso? De hecho, cuando se aprobó una de estas leyes, se convocó a que los secretarios iban a acudir al Congreso para rendir cuentas de lo que estuvieran haciendo en términos de seguridad, y ya va a comenzar ahí la discusión política y vamos a regresar al punto cero que estamos, ¿no? Bueno, es que hoy la ley permite que un secretario o un funcionario pueda comparecer o ante la Auditoría Superior de la Federación por inicio de determinación de responsabilidades, o en la Cámara de Diputados bajo las competencias que ellos tienen, o en comisiones del Senado de la República. Claro que está establecido en la ley, pero el Poder Judicial es un poder que en este momento está totalmente ajeno a la transparencia,
está totalmente ajeno a la rendición de cuentas y es un poder que no tiene rigor en materia de control jurídico. El Poder Judicial vive una condición de supremacía constitucional porque no rinde cuentas ante nadie. Vivimos un Poder Judicial como si fuera un ente supranacional que no existe mandato en la Constitución General de la República que los obliga a rendir cuentas. Bueno, pues sí, seguramente ya iba también a haber mucho debate, presidente, y vamos a estar muy pendiente. Y lo que sí es un hecho es que los canales de discusión, de diálogo, pues no se ve que se puedan abrir y será fundamental ver qué es lo que ocurre al interior del Senado de la República y vamos a estar muy atentos, seremos testigos de esto que ocurre. Hay un tema de medio minuto que te diría otro argumento, te daría otro argumento muy simple. Adelante. Jaime. El nepotismo, que es igual a la corrupción, el nepotismo se hace presente en los ministros de la Corte. Si ustedes hicieran un estudio, si por transparencia los ministros de la Corte... Pero no hay INAI. Por eso, bueno, pero si la Corte, si la Judicatura, olvídate del INAI, si la Judicatura cumpliera con una función de equilibrio y nos dijera cuántos familiares de jueces, de ministros y de magistrados hay en el Poder Judicial, nos llevaríamos una sorpresa enorme. Haremos la tarea. De ver cómo el nepotismo es la función común en el desempeño de los cargos en el Poder Judicial. El nepotismo es igual a corrupción, es igual a abuso de poder. Haremos esa tarea, presidente, y sí, como usted lo comenta, será para también pieza fundamental de que el Poder Judicial también se siente, rinda cuentas, como lo hace el Legislativo, como lo hace el Ejecutivo, como usted también bien lo comenta, es momento de que desde el Judicial también se rindan cuentas. Presidente, muchas gracias, gusto poder saludarle y estaremos atentos a lo que ocurra desde el Senado de la República. Estoy para servirles, Jaime. Un abrazo. Gracias. Cuídese mucho, gracias. Es el presidente del Senado de la República, el morenista, presidente del Senado, él es senador por el Estado de Puebla, Alejandro Armenta. Las 8:27, el día de hoy conocimos datos de inflación. Los últimos 18 meses no se había registrado lo que se registró el día de hoy. Tengo entendido que ya se van mejorando los números. La inflación subyacente es la que no quiere ceder mucho. No sé cómo se esté moviendo el tema que tiene que ver con los productos que llegan hasta nuestra mesa, todo lo que está alrededor de los productos desde el agro. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, nos puede aclarar este panorama. Gaby, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por tenerme en el programa. Sí. ¿Nos puede alentar lo que ocurrió hoy en los datos de inflación o todavía preocupa lo que ocurre en la subyacente y los productos que llegan a nuestra mesa? Todavía hay muchos riesgos para la inflación, sin embargo es una buena noticia que continúe desacelerándose ya por tercer mes consecutivo. Y bueno, lo que vimos en el mes de abril prácticamente fueron menores presiones inflacionarias en la parte subyacente de mercancías, donde está precisamente las mercancías alimentarias, como que ya se va desvaneciendo todo este efecto que causó la guerra con los precios de los granos. En segundo lugar, también, pues en abril hubo menores presiones sobre los precios de los servicios que se habían observado en el primer trimestre, pero esto también tiene que ver, por una parte, con un ajuste en las tarifas aéreas y servicios turísticos al bajar la demanda después de Semana Santa, y por otra parte también una inflación negativa de los energéticos, pero esto también pues era programado por el cambio en las tarifas de energía eléctrica. Y te decía que pues de cualquier manera hay muchos riesgos todavía a la alza para la inflación, sobre todo porque la guerra entre Rusia y Ucrania no ha terminado, y entonces pues si de alguna manera pues ya no se da este corredor de granos por el Mar Negro que pasa por Turquía, pues esto puede volver a ocasionar presiones al alza sobre los precios de los granos, de los energéticos, y otra vez volver a subir la inflación. Y también pues en mayo siempre hay como un efecto rebote, ¿no? Porque después de que en abril se dan los cambios en las tarifas de energía eléctrica y también cambios por lo de Semana Santa, luego en mayo pudiera haber un rebote. Pero yo creo que ahora sí ya se puede confirmar que hay una tendencia a la baja, la inflación, y este año yo creo que vamos a terminar con una inflación alrededor del 5.1%. Todavía alejado de la perspectiva, ¿no? 3 por 3 más menos, ¿no? ¿1?
Así es, todavía pues muy fuera del objetivo del Banco de México, que es 3% más menos 1% de error. Yo creo que ese 3% a lo mejor lo alcanzaremos por allá de 2025, en 2024, y yo creo que ya vamos a estar viendo inflaciones pues alrededor ya más del cercana, 4%. ¿no? Oye Gaby, ¿con esto concluye también las alzas a las tasas de interés o todavía Banco de México crees que todavía mete un apretoncito de tuerca en la siguiente decisión de política económica y monetaria? Fíjate que la opinión del mercado está dividida, sobre todo porque el subgobernador Jonathan Heath y la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, en eventos por separado, pues hicieron alusión a que a lo mejor era tiempo de hacer una pausa en el ciclo de incrementos a la tasa de interés. Y luego con esta inflación que vemos el día de hoy, 6.25 ya por tercer mes consecutivo a la baja, pues yo creo que la mayor probabilidad es que ya dejen la tasa de interés en un nivel del 11.25%, porque a final de cuentas, aunque la inflación todavía esté lejos del objetivo del 3%, los incrementos en la tasa no surten efecto inmediatamente. Entonces esto significa que pues todos los incrementos que ha venido haciendo el Banco de México todavía falta que surtan efectos sobre la economía, y además que por otra parte pues seguramente veremos una desaceleración económica este año, y con esto pues también es más fácil que los precios cedan y que la inflación pueda terminar, te digo, el año alrededor del 5%. Oye, en ese sentido, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Terminamos 2022 con la nube de la recesión, se ha venido pateando un poco el bote. ¿Qué ves ahí, Gaby? Estamos ya en el mes número 5, estamos casi a mediados de año, pero allá están teniendo un tema que tiene que ver con el tope de deuda. Las cosas tampoco le están saliendo tan bien al gobierno de Joe Biden. Sí, trae muchos asuntos, y desde el año pasado, desde el primer trimestre del año pasado, estuvo el fantasma de la recesión. Y la verdad es que, como dices tú, se estuvo pateando este bote, y algunos hasta llegamos a pensar que ya Estados Unidos iba a esquivar la recesión. Pero luego en marzo, con todo lo del desorden bancario, pues desafortunadamente se han dado contracciones en el crédito, y allá en Estados Unidos todo compran a crédito. Entonces, pues yo creo que sí existe una elevada posibilidad de recesión, pero creemos que la recesión será leve y que provocará que después de que el año pasado Estados Unidos creciera su PIB 2.08%, este año a lo mejor va a crecer alrededor del 1%, y para México pues obviamente esto también se verá reflejado en las exportaciones, remesas e inversión extranjera directa que llega de ese país. Pero aquí yo creo que no nos va a ir tan mal, a lo mejor el crecimiento económico estará alrededor del 1.9% después del 3% que vivimos el año pasado. Gaby, por último, el INEGI da a conocer que renovará el Índice Nacional de Precios al Consumidor en cuanto a los productos de la canasta. Habrá una consulta de aquí al mes de agosto del 2024. Necesario hacer estos incrementos, ¿no? Tengo entendido que ha ocurrido en 6 ocasiones previas, y señalan que las modificaciones en los hábitos de consumo a raíz de la pandemia y lo que ha venido en los últimos años, pues obliga a hacer estos movimientos. Sí, eso es necesario, sobre todo porque la inflación se calcula a partir del Índice Nacional de Precios al Consumidor, en donde se supone que están los productos y servicios que le llaman genéricos al INEGI del mexicano representativo, ¿no? Y entonces, pues a través del tiempo va cambiando también lo que los mexicanos consumimos, y por eso es que tiene que volver a conformar este índice, cambiar también ponderaciones y demás. Entonces, esto es algo completamente normal, sobre todo después de la pandemia, que sí cambió algunos patrones de consumo. Entonces lo que estaremos viendo es pues la nueva forma, ¿no? Como que lo que consume ahora el mexicano representativo. Lo malo es que luego se hace difícil la comparación por la inflación. Exacto. Porque ya estamos hablando pues a lo mejor de una mezcla diferente de productos. Exacto, y ahí es cuando vienen, ya es difícil hacer las comparaciones, pero bueno, es lo que señala. Habrá un comité, me imagino, habrá expertos, habrá consultas, se está dando un año, y esto lo conoceremos, esta nueva canasta de productos para agosto del 2024. Pues Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias. Igualmente, muchas gracias, bonita noche. Igualmente, descansa, Gabriela Siller. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con más información. Recuerde que estamos a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Todo lo que usted escucha, todo lo que usted ve en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio, también lo puede atender y se puede acercar a www.radioformula.mx. Ahí está toda la información de este
y de los noticiarios de Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Denis Merker, Azucena Uresti, vaya, de todo, hasta de deportes, Orbañanos, el jefe Vargas, todo, secciones también de estilo de vida, de todo lo que sucede en el ámbito de los espectáculos con Maxine Goodside, con Javier Poza, con el propio René Franco, todo en www.radioformula.mx. La pausa es muy breve, 8:35, regresamos. La información, ya decíamos que estamos pues dándonos esta pequeña licencia. Estamos escuchando a Oasis. El doctor Leonardo Curcio ya regresará el próximo jueves a su espacio informativo y usted escuchará la pausa musical y todo lo que en ella se encuentra con Javier Lozano y por supuesto con la exquisitez de la música que se promueve a través de la frecuencia del 104.1 FM, 1500 de AM y también de las pantallas de Telefórmula con la música del doctor Curcio. Nosotros nos estamos dando esta pequeña licencia de escuchar tantito a Oasis. A ver, suba el ingeniero, por favor, aunque sea unos segundos. Información, nuestra inteligencia artificial, también aquí en el espacio del doctor Curcio. Soy Nat y sean bienvenidos al resumen de tendencias de hoy martes 9 de mayo. Este martes la tendencia a nivel mundial fue el polémico Hasbulla. Si usted no sabe quién es Hasbulla, le puedo asegurar que lo ha visto en su celular. Hasbulla Magomedovich Magomeo, de 20 años, se convirtió en una celebridad en redes sociales y ahora es común ver su rostro en memes, stickers y más. Actualmente, cuenta con 8.2 millones de seguidores en Instagram, mientras que en Twitter presume de 341,000. A pesar de su edad, Hasbulla tiene un aspecto de niño pequeño. Su rostro, su voz y estatura es similar a la de un menor de 5 años. Esto se debe a que el influencer padece síndrome de acondroplasia, el cual evita el crecimiento de los huesos y afecta principalmente a los huesos largos en los brazos y piernas. Este martes, junto a algunos amigos, el mundialmente conocido influencer fue arrestado por la policía de Daguestán, Rusia, luego de alterar el orden público y cometer delitos al conducir. A través de redes sociales se compartieron videos en donde se ve a Hasbulla desde la ventana de uno de sus autos mientras discute con alguien más. Luego aparecen varios otros conduciendo en sentido contrario por la carretera e interfiriendo en el camino de otros conductores. De acuerdo con los informes, el grupo celebraba la boda de un amigo. Finalmente, se observa a los 5 sujetos en cuestión detenidos. En redes sociales, algunos seguidores del influencer tomaron con gracia la situación, mientras que otros exigieron que el joven con cara de niño pequeño fuera liberado. Sus seguidores también ofrecieron la venta de camisetas impresas con una imagen de su rostro tras las rejas. La playera tiene un costo de 1,100 pesos mexicanos. Yo me despido al haberle dejado la tendencia de hoy martes. Nos vemos mañana y gracias por sintonizar Grupo Fórmula. Bueno, pues importante tener la presencia de la inteligencia artificial Nat en nuestro espacio informativo. Oye, ya está con nosotros conectada Fernanda García, es coordinadora de mujeres en la economía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Recientemente cumplieron años, celebraron, vimos ahí a Valeria Moy y a todo el equipo que encabeza, pues dando mucho lo que ha realizado el IMCO con estudios, con contextos, momentos que vive nuestra economía y pues sí, hoy nos convoca el mercado de las madres en el ámbito laboral. Fernanda, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Igualmente, Jaime, buenas noches. ¿Qué dice el estudio que dan a conocer del IMCO sobre pues las mujeres que trabajan, cómo se desarrollan en el mercado laboral? Hay muchísimo todavía que hacer en ese sentido. Sí, lo primero es dimensionar cuántas madres hay en México y vemos que 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más en México son madres. Esto estamos hablando de un grupo de casi 38 millones de madres en el país, pero cuando vemos, ¿no?, si participan o no en el mercado laboral, su participación baja a casi 45% y esto pues se debe principalmente al rol de cuidadoras que recae principalmente en ellas y que las condiciones del mercado laboral pues no son compatibles con la parte de los cuidados y la vida profesional. Además, la participación de cada una de estas madres pues va disminuyendo dentro del mercado laboral, me imagino, Fernanda, relacionado al número de hijos que tienen.
Totalmente. Conforme las madres tienen un mayor número de hijos, vemos que las condiciones laborales son más precarias para ellas, ¿no? El primer tema es, conforme aumenta el número de hijos, la participación económica de las mujeres disminuye, ¿no? Entonces aquí vemos cuando las madres tienen un hijo o una hija, su participación es alrededor del 54% y cae a 27% cuando las madres tienen 5 o más hijos o hijas. Y también vemos el tema de la informalidad, ¿no? Cuando hablamos de la informalidad es importante recordar que las personas que están en la informalidad tienen acceso limitado a seguridad social, enfrentan mayor incertidumbre jurídica y pues también se ven penalizados sus ingresos. Entonces, esto también vemos, ¿no? Cuando una madre tiene un hijo o una hija, su ocupación en la informalidad es de 47% y llega a ser hasta 84% cuando tiene 5 o más hijos. ¿Y qué las pone en esa área de la informalidad? ¿O por qué dentro del ámbito de las mujeres o en ese segmento de la población, la mujer es la más propensa a entrar al mercado laboral del lado de la informalidad? Tiene que ver con las condiciones laborales que se ofrecen en el mercado laboral. Hay poca flexibilidad hoy por hoy dentro de los centros de trabajo que pues de cierta forma orillan a las mujeres a tomar este camino. La informalidad pues permite tener esta flexibilidad de horarios, muchas veces trabajar desde casa o trabajo híbrido, y esto se da con mayor propensión que pues en la formalidad. Y también el tema del emprendimiento. Las madres tienden a emprender, el 84% de las emprendedoras en México son madres, y esto también porque les permite pues ser dueñas de su tiempo y realmente es una necesidad para compaginar su rol de cuidados. Para también comprender el estudio que realizó el INCO, hay que ver la manera en la cual las madres, las mujeres se desarrollan dentro o en cuanto al nivel de ingreso. Ahí también de muchos años, muchos estudios señalan que es la disparidad en los ingresos uno de los retos más importantes que se tiene que atender dentro del mercado laboral. Pero ¿cómo se debe o puede atender, Fernanda? Políticas públicas, ¿qué hacer con las empresas? ¿Cómo propiciar también para que las propias empresas generen las condiciones para pagarle o igualar los salarios con las mujeres? Así es, y comentarte, Jaime, lo primero es las madres que trabajan en la informalidad al mes ganan en promedio alrededor de 3,200 pesos. Y una madre en la formalidad percibe 6,300 pesos aproximadamente al mes. Entonces podemos estar hablando que solamente por estar ocupada en la informalidad versus la formalidad, las mujeres pueden tener, bueno, las madres en este caso, penalizados sus ingresos por prácticamente la mitad. Entonces, ¿qué hacer? Nos quedan muchas cosas por hacer. Primero, regresar a esta parte de adaptar los puestos, sobre todo aquellos con mayor jerarquía, a las necesidades, no solamente de las mujeres, sino reconocer que entre las mujeres hay madres y ellas necesitan otras condiciones para poder permanecer en el mercado laboral. Y segundo, tener programas escalonados que permitan a las madres regresar al mercado laboral después de una licencia de maternidad, que por ley sean 84 días, pero el regreso es bastante abrupto. Un día estás en maternidad y al día siguiente estás de tiempo completo en un centro de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos hacer este regreso más gradual para que las mujeres no se vean obligadas a salir? Y por último, necesitamos un sistema de cuidados que sea responsabilidad compartida entre los hogares, el sector privado y el Estado, porque hoy realmente la principal fuente de cuidados en México son las familias y en específico las abuelas. Pues Fernanda, es muy importante, el día de mañana se reconoce, se celebra el Día de las Madres en el país. Es buen momento de poner esto sobre la agenda pública, ¿no? Hay que hacer algo y hay que pues establecer, como bien lo dice, sí, políticas públicas, pero también responsabilidades desde quienes apuestan por generar empleos, por invertir, por desarrollar economía. Ahí también debe de estar un punto fundamental alrededor de las mujeres y de las madres.
Así es, totalmente. Más allá de las celebraciones, reflexionar sobre las condiciones laborales que enfrentan las madres en México. Pues Fernanda García, coordinadora de Mujer en la Economía del IMCO. ¿Este estudio está disponible para la gente, para las personas, asociaciones, ejecutivos, público en general que quiera conocerlo? Porque es muy amplio y trae datos bien interesantes. Así es, está en nuestra página del IMCO, que es imco.org.mx, y nuestras redes sociales IMCO-MX. Ahí pueden consultar toda la información, todos estos datos y gráficas para que pues tengan esta información para aportarla a sus conversaciones. Pues Fernanda García, coordinadora de Mujer de la Economía del IMCO, gracias por estos minutos, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas noches, descansa. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Vamos a retomar una entrevista que realizó el doctor Leonardo Curcio, la hizo Amavi Mestre, ella es rectora de la Universidad de Valencia, en el quinto encuentro internacional de rectores Universia 2023 que se está celebrando en España. El doctor Leonardo Curcio ha estado muy atento a lo que está ocurriendo. Hace unos minutos platicábamos en la primera hora de su espacio informativo y ahora recuperamos esta charla. Con esta transmisión especial desde Valencia, donde se celebra la reunión de Universia. Yo le agradezco mucho a la anfitriona, a la rectora Mestre, que hoy converse con nosotros. Rectora, bienvenida. Buen día. Muchas gracias, buen día. Cuéntele al auditorio cuál es el efecto que tiene que hoy Valencia sea el epicentro de la discusión universitaria. Bueno, pues este encuentro es único en el mundo. Realmente durante estos días Valencia se convierte en el referente mundial de la educación superior. Más de 700 rectores y rectoras de universidades de Europa, Estados Unidos y fundamentalmente de Iberoamérica estamos aquí para debatir sobre los tres ejes centrales del encuentro: la formación continua, el emprendimiento y la innovación, y el establecer redes e interconexiones entre las universidades desde el marco universidad, desde el lema Universidad y Sociedad. ¿Qué podemos aportar las universidades a esa transformación social que todos queremos? Déjenme empezar con el primero. Tradicionalmente uno ingresaba a la universidad entre los 17 y 18 años, a los 26, 27 años terminaba la escolaridad. Hoy la idea es que la universidad esté presente en nuestras vidas y que sea algo mucho más amplio que la vida, digamos, la etapa tradicional del estudiante, rectora. Exactamente, así es. Antes terminábamos nuestra licenciatura y hacíamos el máster o doctorado, y ahí se acababa la formación a trabajar. Pero ahora realmente los cambios en los que estamos inmersos necesitan una formación continua, y ahí debemos estar las universidades muy atentas a la demanda. No puede ser una formación continua de oferta únicamente, sino en función de la demanda social. Y cuando digo demanda social me refiero demanda de empresas, pero demanda también de administraciones públicas, de ONGs, de organismos que requieran esa formación continua para formar mejor y actualizar la formación de sus trabajadores y trabajadoras. Y aprender para la vida, ¿no? Supongo que para muchas generaciones toda esta alfabetización digital, que ha sido una transformación enorme en nuestras vidas, también nos deberá acompañar la universidad. ¿Cómo vive la universidad, rectora, este gran desafío digital? Hoy tenemos potencialmente acceso a información en todo el mundo, podemos seguir un curso de la Universidad de Valencia, de Barcelona, de Buenos Aires o de México. ¿Cómo vive? ¿Cuáles son los desafíos de esta revolución digital? Sí, realmente yo creo que la pandemia puso de manifiesto que las universidades habíamos hecho bien los deberes y que sí que habíamos estado trabajando por la digitalización. Es verdad que la pandemia lo precipitó, hizo que en una semana tuviéramos que cambiar toda la docencia online e incluso la gestión también, ¿no? Incluso parte de la investigación. Pero efectivamente el reto ahí continúa y las universidades seguimos transformando hacia esa digitalización y a esa universidad sin papeles, ¿no?, a la que todos aspiramos. Y yo creo que eso facilita aún más lo que comentaba usted, esas redes entre universidades, que se pueda atender a un seminario desde la otra parte del mundo en la Universidad de Valencia o desde la Universidad de Valencia en Estados Unidos o en México. Y esto yo creo que es positivo. Esto es positivo porque facilita la formación a nivel internacional. Entonces, yo soy psicóloga y me gusta la presencialidad, tengo que reconocerlo, pero también es verdad que debemos aprovechar esta transformación digital para hacer más accesible
la formación a todas las personas. Supongo que para los rectores, las rectoras en este caso, esta velocidad vertiginosa a la que va cambiando todo, supone también un desafío administrativo y tecnológico. Yo recuerdo la reunión de Río donde se hablaba de los MOOCs, y cuando uno piensa en todo lo que hemos tenido después de la pandemia, rectora, aquello parece la prehistoria, ¿no? La época Cenozoica. ¿Cómo gestionan estar al día también en tecnología, la presión presupuestal que tienen las universidades, rectora? Bueno, la presión presupuestaria está ahí y sigue estando ahí, y estará, supongo, ojalá no, pero realmente nosotros estamos a nivel de presupuestos como en el año 2009, lo cual es muy duro, precisamente con todos los cambios que estamos asumiendo. No digo ya una universidad como la mía, que tiene mucho patrimonio que necesita también de mantenimiento, pero sobre todo estas transformaciones también en infraestructuras y en medios de comunicación y digitalización, pues requiere también una inversión, rápido, ¿no? Claro, requiere una inversión, pero bueno, ahí estamos y hacemos todo lo posible para no dar ni un paso atrás, sino todo lo contrario, no dejar de avanzar en ese sentido. Finalmente, rectora Mestre, agradeciéndole mucho su tiempo, la Universidad Española Iberoamericana, nuestra generación, digamos, se feminizó de una manera, supongo que ya es una cosa que asume todo el mundo, pero ¿cómo hacer que las universidades en estos tiempos incluyan a más personas? Tenemos sociedades muy polarizadas, una sensación de que siguen siendo espacios elitistas las universidades. ¿Cuál es el papel que tienen para tratar de hacer sociedades más incluyentes y más prósperas, rectora? Yo pienso que una de las apuestas de las universidades es la inclusión. Yo siempre digo que las universidades debemos ser espacios abiertos para la formación superior y que todas las personas deben poder acceder, si quieren y si tienen las capacidades, a esa formación superior. Nuestra universidad, por ejemplo, es la primera universidad en España en estudiantes con discapacidad. Más de 1.100 estudiantes cada año se matriculan en nuestras aulas para estudiar grado o máster con algún tipo de discapacidad. Pues eso es inclusión. El que también las personas, por problemas económicos, no dejen de poder acceder a la universidad. Eso también es inclusión. Entonces yo creo que las universidades sí que tenemos esa misión social de formación y de acoger a todas las personas que quieran continuar formándose en un grado, en un máster o en esa formación a lo largo de la vida. Yo creo que eso forma parte de nuestro ADN y de nuestro compromiso social. Rectora Mestre, ha sido de verdad un gusto tenerla con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes y gracias por estar aquí. Bueno, aquí tuvimos la conversación del doctor Curcio con Mavi Mestre, la rectora de la Universidad de Valencia, en este encuentro y en esta información que está generándose desde España. El doctor Curcio ha estado muy atento a todo lo que está sucediendo. Ya hablábamos con él en la primera hora. Ahorita recuperamos esta entrevista que nos mandó en el transcurso del día. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. El día de mañana nuevamente nos encontramos a partir de las 7 de la noche, ya sabe, de 7 a 9 de la noche. En tanto, los dejamos en la televisión con Fórmula Financiera. Mucha información de finanzas. Hoy se dieron datos a conocer interesantes que tienen que ver con la inflación. Ya lo abordábamos hace unos minutos. Y en la radio, todo lo de coches, todo lo que usted quiera saber de coches, a continuación. Mañana nosotros aquí en el espacio del doctor Curcio. Cuídense mucho, descanse.